nuestra casa, tu casa, para alabar y bendecir tu santo y bendito nombre, aquel que se merece toda la gloria, aquel que se merece toda la alabanza, aquel que es digno de ser alabado y exaltado. Gracias, Señor. Gracias por la vida que nos has dado en este día. Gracias por haber despertado, porque tú nos sustentabas como nos sustentas cada día. Porque en paz me acosté y solo desperté porque tú me sustentabas. Aleluya. Gracias, mi papá amado. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos estamos bendecidos esta mañana? Y gozoso. Decía el gozo del Señor. Es tu fortaleza. Y mira que tiene al lado a ver cuánto gozo tiene esta mañana. Nos gozamos de ver a la pastora Roxana. Dios bendiga a la pastora Roxana que está ahí con su familia. Que el Señor está haciendo la obra en ella de sanidad divina. Dios la bendiga. Y a todos los que pudieron llegar, a los que creyeron la palabra del tabernáculo de intimidad. 24 horas, dijo el Señor. En 24 horas. ¿Cuándo recibimos ese milagro de 24 horas? ¿O se le solucionaron cosas en 24 horas? A ver, ¿cuánto? ¿Y por qué no testificó en el WhatsApp? Y le dio la gloria a Dios. Cuanto más agradecidos somos, iglesia, con el Señor y reconocemos su señorío, más bendecidos vamos a ser. No te olvides nunca de darle gracias a Dios. Seamos agradecidos con el Señor. Dios te bendiga en esta mañana. Ya está con nosotros la pastora Patricia, así que la vamos a recibir para que ella nos ministre palabra de Dios. Y el apóstol también está en su asignación en Estados Unidos. Dios bendiga a Graciela con su esposo que han podido traer a la pastora. Dios los bendiga también. Y Dios bendiga a la iglesia. Aleluya. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Como estábamos cantando, me encantó la canción esa que estábamos cantando del arpa. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Tienen el arpa afinada? ¿Ah? ¿Tienen el arpa afinada? Bueno, hoy se las vamos a afinar, si no. No se haga problema. Que el Señor les bendiga. Tomen asiento. Una alegría. Recién me estaba comunicando con el pastor. Espero que no me llame ahora. Porque él está yendo a una reunión y yo me venía para acá. Y la verdad que es una alegría poder estar de nuevo con ustedes. Y compartiendo la palabra de Dios y aprendiendo más del Señor. Y les quiero compartir, vamos a ir a la palabra de Dios. Les quiero hablar de la esencia de la paternidad. ¿Cuál es la esencia de la paternidad? No es un tema muy, pero hoy vamos a ir hasta el hueso. Vamos a tratar de ir hasta el hueso en ese tema. La esencia de la paternidad es el discipulado. No es ni decir ni papá ni mamá. Si no permito ser discipulado. No sirve que digamos papá y mamá a una persona si no permitimos que esa persona nos discipule. Por eso es la esencia de la paternidad. Amén. Díganle al que está al lado, ¿escuchaste? Y si no, destapate los oídos. Bueno, quiero que empecemos leyendo Mateo 5:48. Por eso les preguntaba si tenían afinada el arpa. Porque ustedes saben, lo que estaba leyendo el pastor de Apocalipsis, los que tengan afinado su arpa van a estar con el Señor ese día. Y los que estén limpios, un arpa limpia, un arpa afinada, habla de nuestras vidas, de nuestro corazón. Lo más importante para el Señor, nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hicimos? Muy importante,
muy importante que mantengas la limpieza, la higiene de tu corazón. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor no solamente nos ha creado, nos ama, sino que como Padre nos va a proveer. ¿Sí? Primero vamos a hablar de la paternidad de Dios. Entonces, y Dios también, al ser Padre, si lo aceptaste como Padre, te va a disciplinar. Amén. No solamente tu pastor, tu pastora te pueden disciplinar por orden del Señor, sino que Dios los manda a ellos a que disciplinen a sus hijos, aquellos a los cuales toman por hijos. Amén. Vamos a leer Hebreos 12 del 5 al 11. No son cosas que se me ocurren a mí, no son cosas que se le ocurren al pastor, no son cosas que se le ocurren al apóstol Fabián, son cosas que Dios dice en su palabra. Por supuesto, tenemos buenos padres espirituales y malos padres espirituales, pero usted a través de lo que vamos a ir leyendo hoy va a saber discernir. Y cuando usted discierna, acá tengo un buen padre espiritual, una buena madre espiritual, ahí es donde usted tiene que agachar su cabeza y seguir a ese padre. Amén. Porque la cuestión aquí es que necesitamos cambiar de mentalidad, necesitamos cambiar nuestro carácter, necesitamos cambiar nuestras formas de ser. ¿Y quién nos va a marcar si no es un padre? ¿Usted, cuántos son papás y mamás en sus casas? ¿Y su hijo se revuelca en el piso y grita histérico y usted lo deja? ¿Que haga lo que quiera y que está bien? No. Entonces, nosotros podemos venir y revolcarnos en el piso histéricos y caprichosos en la iglesia y el pastor nos tiene que dejar hacer lo que queremos. Ajá. Decirle que está al lado. Ajá. Sí. Bueno. ¿Sí o no? ¿Es así o no? ¿Por qué si nosotros tenemos hijos y los queremos educados, por qué el pastor no va a querer tener hijos educados? Amén. Vamos a leer que Dios es quien nos disciplina. Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama y azota, recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, porque hay personas que no soportan la disciplina y por eso tenemos las personas que se van de la iglesia. Amén. Si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como a hijos. Si no, sos un simple oyente que viene a la iglesia. Un religioso o religiosa que viene a la iglesia, cumple, diríamos entre comillas, y paréntesis, cumple aparentemente con Dios, pero nunca sufre un cambio en su vida. Entonces yo le diría a esa persona, ¿no es aburrido que vengas a la iglesia monótonamente y no haya un cambio en tu vida? Eso lo produce un padre espiritual. Y Dios a través de ese padre o esa madre espiritual. Amén. Lo que pasa es que siempre estamos tratando con lo mismo, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestra mente, que el hombre y la mujer, ya naturalmente nuestra carne se revela a ser disciplinados, a ser enseñados, pero tenemos que llevar nuestra carne, nuestras emociones a los pies de Cristo. Amén. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo? Un hijo rebelde. Y sí. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿No lo dije yo? Lo dice la palabra.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. A veces no hemos tenido buenos padres, pero eso no es excusa para ser malos hijos o malos padres, porque podemos aprender de nuestros líderes, de nuestros pastores, a ser buenos padres según el modelo de Dios. Y el modelo de Dios es la familia, es la casa. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, la obediencia, ¿qué nos da? Vida. Amén. El 11 y el último, ¿no? Sí. Y aquellos, es que es muy rápido ¿cómo se dice? El multimedia es una luz y yo no veo nada. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, con errores, ¿no? Nos han disciplinado nuestros padres porque aprendieron a ser padres a través de ser nosotros sus hijos. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Uno no va caminando y se ríe, me están disciplinando, me están arrancando la oreja, me están diciendo que no sea tan caprichosa, me están diciendo que no sea tan caprichoso. No, uno no va contento ni con gozo, sino de tristeza. Y algunos se van al extremo de la tristeza. El pastor me hirió, me lastimó, y van sangrando por la iglesia. Vamos, hijo. Un golpecito atrás de la nuca. Pero después, ¿qué pasa con el que aguanta la disciplina? Porque sabe que es bueno. Diga, es bueno para mí. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La obediencia es un ejercicio. No me levanto, quiero ser obediente, quiero ser aplicado, no. Siempre la carne tira hacia la desobediencia, hacia la rebelión, pero uno tiene que encaminarse en el camino de Dios. Porque el Señor, a través de nuestros padres espirituales, de nuestros pastores, nos encamina en el camino que tenemos que andar. No malgastamos el tiempo. ¿Me entiende? Cuando un pastor o una pastora le dice tal cosa, tal otra, le da un consejo, es para que usted no malgaste el tiempo. Seguramente en muchos casos ya las cosas las hemos vivido. Entonces no queremos, seguramente usted como papá carnal, físico de sus hijos, usted no le quiere ahorrar a sus hijos dolores, tristeza. ¿Y qué pasa con los hijos? No escuchan. Nunca van a hacer lo que usted le diga. Pero usted no tiene que hacer lo mismo en la iglesia. ¿Amén? Porque es agradable delante de los ojos de Dios. Además, porque Dios puso a sus pastores para que le enseñen el buen camino. El discipulado, por eso les dije que es la clave. El discipulado. Si usted no permite ser discipulado, no puede ser hijo. ¿Amén? Porque entonces usted no aprende los buenos modales. ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos cuando son pequeños y empiezan a comer? Tenés que agarrar la cuchara, comer dentro del plato, no revolear la comida por todos lados. Y esos son modales. En el plano espiritual, nuestros modales, tenés que orar, tenés que preguntarle todo a Dios, tenés que vestirte de una forma, de la otra, hablar de esta forma, de otra forma no, esto no se dice, esto se dice. Es exactamente como nuestros padres. En el caso que yo les estaba diciendo que no tenemos buenos padres, no hemos tenido buenos padres, tenemos nuestros ejemplos en nuestros pastores. Lo que pasa que a veces nos cuesta, yo sé que cuesta porque nosotros ya somos personas adultas, ya con una formación, y nos cuesta dar nuestra confianza o nuestro corazón. Pero cuando usted ve que su pastor o sus pastores son padres espirituales y usted lo ve que van conforme a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, no le tiene a usted que costar ponerse debajo de ellos para aprender.
¿Me entiende? Entonces, nuestros pastores siempre tienen sus errores, sus dificultades, son personas como nosotros, pero por sobre todas las cosas siempre van a buscar la perfecta voluntad de Dios y llevarnos al propósito de Dios. Amén. ¿Cuál es la función de un padre espiritual? 3 cosas. Enseña, capacita y establece un buen ejemplo. Y proporciona un modelo. Entonces usted ve el modelo y dice, yo tengo que ser como esta persona. Amén. Tengo que llegar a parecerme a esta persona. Porque esta persona está queriendo parecerse a Cristo. Y yo quiero limpiar mi corazón y ser cada día más como Cristo. Amén. En la Biblia por lo menos tenemos 7 discipulados que se hacían en las casas. Y eso es muy importante. Se pueden hacer un discipulado en una casa, se puede hacer el discipulado aquí en la iglesia, pero es importante que en la iglesia haya tiempos de enseñanza para que usted aprenda a ser un buen hijo de sus padres espirituales y un buen hijo de Dios. Amén. Vamos a ver primero qué es un discípulo. Discípulo en el Antiguo Testamento solamente aparece una sola vez. Lo vamos a leer en el libro de Isaías 8:16. Y es muy importante este texto, aunque sea el único que aparece en el Antiguo Testamento. Luego después lo vemos más comúnmente en el Nuevo Testamento, cuando aparece Jesús en escena y comienza toda una vida con sus discípulos. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. La ley, la enseñanza no se da a todas las personas, se da a los que quieren ser discípulos. La profundidad de la palabra de Dios, yo no se la puedo enseñar a una persona que viene y no quiere tener un compromiso en la casa de Dios. Yo se la puedo dar a las personas que quieren aprender más de Dios y a ser mejores seguidores del Señor. Amén. La palabra hebrea para discípulo es limud, que describe a alguien que ha sido instruido hasta adquirir una disciplina de vida. Nuestra forma de vida debe ser la de un discípulo. Los discípulos, cuando fueron elegidos por Jesús, desde que fueron elegidos comenzaron todo un proceso de vida. Hasta el día que murieron fueron seguidores de Jesús. Es una forma de vida. No es que soy solamente me hago el obediente acá. Soy obediente fuera de la iglesia, en mi casa, soy ejemplo en la iglesia, pero también soy ejemplo fuera de la iglesia. Porque hay mucha gente, aunque a ustedes les parezca mentira, pero hay mucha gente que tiene una doble vida. Vive una vida en la iglesia y fuera de la iglesia es completamente diferente. Y eso no puede ser así. No es bueno ni para nosotros, ni para nuestra familia, ni para nuestros hijos, ni nuestro alrededor. Eso no es santidad, no es pureza, no es transparencia, es hipocresía. ¿Amén? Eso es hipocresía. Y no podemos permitir, porque quizás el diablo no nos toca porque estamos aquí en la iglesia, pero le estamos dejando puertas abiertas. Lugares abiertos, huequitos abiertos de desobediencia, de hipocresía, cosas que el diablo no tiene que hacer demasiado porque nos estamos autodestruyendo nosotros mismos. Amén. El diablo no actúa demasiado en eso porque dice, no se esfuerza porque él ya sabe que nunca vamos a progresar, nunca vamos a avanzar, y eso es lo que el diablo quiere, que no avancemos. Amén. Para que nos transformemos en sus escogidos. Porque el Señor viene a buscar a escogidos, a sus escogidos. Amén. Y esta palabra hebrea tiene 2 significados juntos, doble. Es enseñar, la palabra limud, diga conmigo limud, que significa enseñar, pero también aprender. Enseñar, aprender y enseñar. Yo aprendo y con mi ejemplo, con mi testimonio,
que lo tengo que llevar atado ahí, como decía Isaías 8:16, ata el testimonio atado a mi corazón, a mi vida. El testimonio de mi vida tiene que ser visto por todos, de que soy una persona seguidora de Jesús. Amén. Vamos a ver estos 7 discipulados. Les quiero hablar de estas casas porque son casas que fueron nombradas en la Biblia y tenían un anfitrión. Y todo tiene que ver en la Biblia. Nada, ningún nombre, ningún número, ningún mes, ningún detalle está puesto porque sí. Todo tiene un significado en la palabra de Dios. Y vamos a ver la primera palabra. Algo que les quiero explicar. Cuando somos y le permitimos a nuestros pastores discipularnos, se restaura nuestro caminar. Vamos a leer Marcos 2, 1 al 12. Marcos 2, vamos a leer bastante la palabra de Dios, porque usted tiene que entender esto y después repasarlo en casa para lograr entender que no es capricho del pastor, no es capricho de mío, es el modelo de Dios para nosotros. Marcos 2, del 1 al 12. Sucede un milagro, pero simbólicamente nosotros, cuando dejamos que Dios actúe en nuestras vidas y nuestros pastores nos enseñen, se nos restaura en nuestras vidas el caminar. Volvemos al propósito de Dios que siempre Él tuvo con nosotros, pero a veces por circunstancias diferentes nos vamos hacia un lado o hacia el otro. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Se dan cuenta que siempre estamos hablando, lo que yo les estaba diciendo, el modelo del Señor es la familia, es la casa? Y en la iglesia debe moverse como una casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Les enseñaba. Entonces, nosotros tenemos que ser personas amantes y deseosas de escuchar la palabra de Dios, de aprender. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Las dudas en nosotros hace que no seamos personas obedientes. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Todo lo que el pastor manda, indica, nos dice. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No sería mejor obedecer? Si el pastor lo dijo, por algo me lo dijo. No me va a querer destruir el pastor. ¿Por qué me querría destruir el pastor? ¿Cuál sería su ganancia? ¿Me entienden? Entonces deje de cavilar. Deje de maquinar cosas que no son. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Muchos años quizás hemos pasado caminando según nuestra forma de pensar. Pero hoy tenemos que dejar nuestra forma de pensar y permitir que nuestros pastores nos discipulen y restauren nuestro caminar. ¿Amén? Vamos a leer la primera casa. La casa de Jairo. Vamos a leer Marcos 5. Marcos 5, 39 al 42.
Marcos 5, 39 al 42. Y simbólicamente en esta casa se levantan a los niños en la fe. Cuando estamos en un discipulado, aquí se va a levantar una niña, pero simbólicamente se levantan a los niños en la fe. Cuando nosotros estamos en un lugar donde nos están enseñando, los que son niños se levantan en la fe. Porque uno cuando más va aprendiendo, más se levanta, más madura, más aprende y entiende las cosas que no entendía antes. ¿O usted está igual que cuando vino al principio a la casa de Dios? Espero que no. Esperemos que no, porque sería un problema. Ahí. Entonces, uno va creciendo, va madurando, no toma siempre leche, empieza la papilla y después la comida sólida. Amén. Dice, del 39 al 42. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. El Señor va a entrar a con la gente que quiere intimidad, no con todos, porque había ahí barulleros y llorones y gente que hasta hablaba mal de él, que lo criticaba. Así que, pastor, no hay que hacerse problema. Por los que lloran, criticones, hablan, hay que dejarlos, hay que buscar a la gente que quiere aprender de Dios. Solo si querés aprender de Dios vas a estar en la intimidad. Y tomando la mano de la niña, porque Jesús lo que quiere hacer lo va a hacer. Él quería sanar a esa niña, Él quería levantarla de la muerte a esa niña y lo quería hacer para bendición de la familia. Entonces lo que el Señor va a hacer, lo va a hacer contigo o sin ti. Si quieres estar en la intimidad, Dios te abraza y te trae debajo de su pecho. Pero si no, vas a estar siempre por ahí afuera. ¿Amén? Y no es que el Señor te deja afuera, sino que son nuestras propias decisiones. ¿Amén? Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Cuando uno no sabe cuál es el plan de Dios, se asusta, se espanta, se confunde, anda mareado en la iglesia. ¿Sí o no? Si no es usted, que seguro no es usted, alguien que está por al lado, usted conoce a alguien que anda mareado en la iglesia. Cuando usted ve a alguien mareado es porque no se deja discipular, porque no se deja enseñar, porque el que es enseñado no anda confundido, la tiene re clara, tiene clara la palabra, nadie lo va a engañar, ni lo va a sacar del plan de Dios. ¿Amén? Entonces, la casa de Jairo, se levantan a los niños en la fe. Jairo significa, miren qué cosa, por eso le digo que nada es casualidad. Jairo significa Dios ilumina. Dios saca de la oscuridad y es de donde Dios te quiere sacar. A través de tu obediencia hacia tus padres espirituales y al permitir que ellos te discipulen. Amén. La segunda casa es la casa de Marta. Lucas 10, 38 al 42. Y esta casa de Marta remarca que necesitamos priorizar las necesidades espirituales primero. Porque si nosotros priorizamos las cosas espirituales, las demás cosas vienen por añadidura. El Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Ah, yo lo sabía. Muy bien. Entonces, Marta, vamos a leer el pasaje y después vamos a hablar de Martita. ¿Hay alguna Marta acá? Justo. Espero que no seas como esta. Y bueno, y si no, te peinamos hoy, el flequillo.
Marta, Marta. Marta era una hija, pero era rebelde. Ajá. Si no puede decir amén, diga. No se muerda tanto los labios que después se va a lastimar. No gruña. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. A veces el Señor entra a nuestra casa, pero nosotros estamos en otra. Entonces ni nos enteramos que Él entró. ¿Qué es lo que entró en nuestra casa? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Me la imagino a Marta que hablaba y hablaba. Son esas personas que oran y no le dejan ni bocado al Señor para que les hable. Sí, porque a veces oramos, Señor, tal cosa, tal otra, y no le damos tiempo. Amén. Y nos fuimos. Y el Señor nos quería decir tantas cosas. Tiene que cambiar nuestra forma de orar. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada. Dijimos que cuando la persona está afanada y turbada es porque no ha recibido enseñanza. Tenemos que llenar nuestra cabeza de la enseñanza de Dios, porque todo lo que entra va a salir. Entonces, si no nos llenamos de la enseñanza, del aprendizaje de la palabra de Dios, ¿qué vamos a dar? Muchas tareas podemos hacer en la iglesia, pero si no hay una relación íntima con Dios, no balanceamos, no están balanceadas las cosas. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. No quiere decir que no es bueno hacer cosas en la iglesia, es excelente. Y lo que más necesitamos los pastores es gente que active, que sea activa, pero que sea balanceada, ¿no? No podemos tener a alguien que hace de todo y es histérico. No coincide. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Quién quiere quitarnos las cosas buenas? El diablo. ¿Amén? Entonces, ella fue una hija, pero fue una hija rebelde. Porque imaginen, ustedes saben cómo se comportan cuando tienen un hermano. Siempre uno al hermano lo acusa, le dice cosas. Porque uno piensa, pero uno tiene que mirar a la otra persona como en un espejo. Muchas veces las cosas que acusamos son nuestras propias cosas que estamos haciendo mal. ¿Amén? Busque un espejo cada vez que está enojado por algo. O que algo le parece que está mal. A ver, mire el espejo. La tercera casa. Casa del principal fariseo. Casa del principal fariseo. Y acá aparece de nuevo alguien, Jesús, que cuando el Señor quiere hacer algo, lo va a hacer. Lo quiere hacer con nosotros, pero si nosotros disponemos nuestro corazón. Vamos a leer Lucas 14 del 1 al 4. Lucas 14 del 1 al 4. Y en esta casa nos enseña que se rompen los esquemas religiosos. Es importantísimo tener nuestra base escritural de la palabra de Dios, pero no nos podemos poner religiosos en ciertas cosas. Por eso el padre espiritual, el pastor, el que nos enseña, nos va a balancear. Ni mucho de una, ni mucho de otra. Es sumamente importante que aprendas la palabra de Dios. Pero no como una religiosidad, sino como una forma de vida. Amén. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, siempre el Señor compartiendo una mesa y compartiendo una casa. ¿Se dan cuenta? Le gustaba estar en familia. Que era fariseo, estos le acechaban
siempre nos van a acechar. Cuando queremos hacer las cosas bien y que nosotros decimos, ay, me tendría que ir mejor, siempre va a haber alguien que acecha para querer dañar. Pero si estás agarrado de la palabra de Dios, nada te puede mover de ese lugar. Amén. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Estaba enfermo. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, a los que siempre son re inteligentes y saben mucho más. Hay por ahí. Creo que acá ¿no? Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron y él tomándole le sanó. ¿Se acabó? ¿Me entienden? O sea, el Señor no le iba a pedir permiso para hacerlo. El Señor lo hizo porque era su voluntad, era su propósito con esa persona de sanarlo y que esa persona fuera de testimonio. Amén. Entonces, el Señor quiere contar contigo. ¿Cuenta contigo? Si no cuenta contigo, el Señor te va a seguir esperando, pero va a hacer su obra como Él la quiere hacer. Y punto. Entonces, dice, y Él tomándole, le sanó y le despidió. Vamos a ver la cuarta casa. La casa de Zaqueo. Lucas 19, del 5 al 10. En una casa donde hay enseñanza, todas estas casas nos dan una enseñanza. En una casa donde hay enseñanza, se producen cambios. Y en este caso, en la casa de Zaqueo, se produce arrepentimiento de actitudes incorrectas. Zaqueo tenía una actitud incorrecta y cuando se encontró con el Señor cambió de actitud. Y la enseñanza, cuando nos permitimos ser enseñados, discipulados, cambiados, mejorados, se revela la santidad de Dios. Lucas 19, del 5 al 10. Zaqueo significa puro, santo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Vieron que siempre hay gente murmurando? Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos hacer algo que está bien, pero nuestros oídos tienen que estar cerrados a las cosas de afuera. Usted tiene que escuchar al Señor. Usted tiene que escuchar la guía de sus pastores, porque hay muchas voces afuera. Y entre esas voces, el diablo usa esas voces para confundirnos y alejarnos de la voluntad de Dios. Amén. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es una bendición tan grande porque no importa lo que hayamos sido. Si nos arrepentimos de todo nuestro corazón y permitimos que la sangre del Señor nos limpie de todo pecado, somos nuevos. No hay nada de nuestro pasado que pueda afectar nuestro futuro ni nuestro presente. ¿Amén? Eso es tremendo. Todo queda borrado. ¿A dónde se borran las cosas así? Más que con el Señor. Vamos a ver la quinta casa, la casa de Pedro. Mateo 8, 14 y 15. Todo esto el Señor lo hacía en una casa. No lo hizo ni en un estadio gigantesco,
ni en un hotel, ni en un cine, lo hizo en una casa. Lo hacía en la intimidad de sus discípulos, de sus amados, de sus escogidos. La casa de Pedro, 8, Mateo 8. Pedro significa piedra y roca. ¿Y la roca quién es? Cristo. En esta casa se nos revela que hay sanidad física, hay sanidad espiritual y deseo de servir. Y ahora lo vamos a ver. Cuando Dios produce cambios en nuestras vidas, queremos servirlo a Dios. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y ¿qué hacía? Y le servía. Dios comienza no solamente cuando aprendemos la palabra, nuestra mente y nuestro corazón se llena, sino que empezamos a ser sanados espiritualmente, físicamente, y nuestra vida comienza a cambiar en todos los aspectos. Amén. Porque Él es nuestro creador. Él hizo todo, hasta la partícula más pequeña de nuestro cuerpo, la hizo el Señor. Vamos a ver a la sexta casa, la casa de Simón. Esta es una casa fuerte. En esta casa se prepara a las personas para morir a las pasiones y deseos. ¿Cuántas pasiones y deseos propios nos llevan fuera de la voluntad de Dios? Por eso, aunque parezca exagerado, usted tiene que preguntarle al Señor por todo. Señor, esto que estoy por hacer, ¿es tu voluntad? Aquello que tengo, ¿es tu voluntad? Todo lo que usted tenga que hacer, pregúntele. Porque el diablo está al día ahí esperando para engañarnos. ¿Amén? Y Simón significa oír. Miren qué importante. Oír, el que ha escuchado a Dios significa Simón, el que ha escuchado a Dios. Vamos a leer Mateo 26, 6 al 12. Uno tiene que tomar decisiones cuando empieza a ser enseñado, a ser capacitado, a ser discipulado, cuando permite para dejar muchas cosas y, como les dije en este caso, las pasiones y deseos que se cambian por deseos buenos, deseos sanos, que nos benefician a nosotros mismos. Siempre el Señor va a buscar nuestro beneficio, nuestro bien, porque dijimos al principio que Dios se manifiesta a nosotros si lo dejamos como Padre. Amén. Del 6 al 12. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron porque eran ignorantes. Ellos estaban aprendiendo a ser discípulos, estaban aprendiendo las enseñanzas de Jesús y creo que después de esto aprendieron mucho más. Los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. A veces tenemos en nuestro corazón deseos de hacer algo que vienen de parte de Dios. Y como estuvimos leyendo varias veces, aparecen las voces de afuera, que nos dicen, no, es demasiado, es mucho, no estés tanto en la iglesia, no des tanto a la iglesia, no hagas tanto. ¿Le ha pasado o no? Pero uno tiene que escuchar a Jesús. Y no hay forma de dejar de escucharlo si uno aprende la palabra de Dios. Si se deja enseñar, porque no es como llanero solitario aprendo la palabra de Dios. Es bajo la cobertura de un pastor, de un padre espiritual que te va a enseñar por qué camino andar. Hacele al que está al lado.
¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Alguna vez se fijaron cuántas cosas Jesús enseñaba en una casa, dentro de una casa? Fíjense. Porque siempre tendréis pobres con vosotros. Siempre podemos hacer buenas obras. Donar, dar. Pero una cosa es la donación, otra cosa es la ofrenda, otra cosa es el diezmo, otra cosa es las primicias. Y eso nos lo tienen que enseñar, y creo que aquí están bien enseñados, ¿no? Por eso siempre hablamos del balance. Balance. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Era un privilegio que tenían en ese momento de tenerlo físicamente al Señor. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Esta mujer estaba haciendo un acto profético, porque lo estaba preparando, porque después el Señor iba a ser crucificado en ese momento. Y es una historia que se ha contado, creo que en todas las lenguas, en todos los países, por la preciosa ofrenda que esta mujer dio, de todo su corazón, de todo lo que tenía y de todo lo que más podía darle al Señor. Entonces, esta casa de Simón, dijimos que se prepara a las personas para morir a las pasiones y deseos. ¿Cómo morimos a las pasiones y deseos? Si escuchamos a la persona que nos enseña, que sería nuestro pastor, nuestra pastora, nos enseña a cómo morir a esas cosas para poder escuchar a Dios. Amén. Si no matamos a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra forma, nunca vamos a poder escuchar a Dios. Y la última casa, la casa de Cornelio, que lo vamos a encontrar en Hechos, y ahí te voy a marcar varios versículos. El 1, el 22, el 33, 34 y 44. Bueno, el Hechos 10, 1, vamos a leer el 22, el 33 y 34 y el 44. En la casa de Cornelio vamos a ver que hay bautismo en el Espíritu Santo, revelación y salvación. Eso lo adquirimos, porque uno no va a ser siempre salvo si se aparta de las cosas de Dios. No es salvo siempre salvo. Soy salvo si soy una persona obediente a Dios, busco las cosas de Dios, busco que Dios me guíe. Si yo estoy mitad acá y mitad allá, soy tibio. ¿Y qué decía el Señor en Apocalipsis? Que al tibio, ¿qué hace? Lo vomita de su boca. No es aceptable para el Señor. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen en toda la nación de los judíos, ha recibido ¿qué? ¿Se dan cuenta que qué quiere el Señor? Que seamos justos, temerosos de Dios. Eso nos da buen testimonio. Y entonces, ¿qué recibimos? Instrucciones. De diferentes formas. Dios nos habla a través de nuestros pastores, a través de sueños, a través de visiones, a través de su palabra. ¿Comprenden? Pero tenemos que salir de nuestra carnalidad y meternos en las cosas espirituales de Dios. Amén. Dice, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ahí estamos hablando de Pedro, que seguía los pasos de Jesús al pie de la letra. Ya ahí se había transformado en un apóstol. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Dónde estamos cuando estamos aprendiendo la palabra de Dios?
en la presencia de Dios, no estamos simplemente en la iglesia. Aquí se están moviendo ángeles, se está moviendo el Señor. Algunos el Señor les está lavando la cabeza, les está haciendo cambios, les está cambiando los cablecitos, porque a veces los cablecitos se tocan y cortocircuito. Entonces, cambio de cable. ¿Cuántas cosas? Usted tiene que aprovechar cuando está en la casa de Dios. Señor, cámbiame esto, cámbiame aquello, cámbiame lo otro. ¿Sí o no? Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dios derrama su Espíritu Santo. No es simplemente que usted escucha una palabra, escucha un mensaje. Dios, cuando usted está escuchando, derrama de su sabiduría, derrama de su presencia, derrama de su gloria y comienza a revolucionar su vida, a revolucionar sus pensamientos. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Por eso no podemos andar solos. Necesitamos un padre, una madre, pastores. Y si usted ve en la palabra que sus pastores lo están haciendo bien, bueno, sí, pero mi pastor hace tal cosa, tal otra. Nuestros pastores se equivocan también. Cometen sus errores, pero están aprendiendo. Porque quieren buscar ser como el Señor. Y quieren que usted sea como el Señor. Usted sea un hijo obediente. No sea como Marta, opinadora de todo lo que se le manda hacer. Sirva a Dios. Sirva a Dios con amor, con alegría, con diligencia. ¿En qué me necesita, pastor? ¿Qué necesita que haga? Porque eso es para Dios. Amén. Nosotros vemos a las personas visibles, pero el Señor se mueve detrás de ellos en lo invisible. Amén. Póngase de pie. Muchas cosas para digerir, muchas cosas para masticar. Siga leyendo esos pasajes. Siga subiendo de nivel. No se quede hasta ahí, hasta donde está. Aprenda más de Dios, busque más a Dios, aprenda su palabra. Si tiene que dejar su forma de pensar, déjela, porque vale la pena tener los pensamientos del Señor en su corazón, porque Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, muchas más grandes de lo que nosotros imaginamos. Tenemos que permitirle a Dios que lo haga, tenemos que permitirle al Señor que entre en nuestro corazón, tenemos que permitirle a Dios que obre en nuestras vidas, que cambie, que entre a todos los agujeritos, a todas las partes de nuestro corazón, no dejarle nada escondido a Dios, para que Él pueda hacer toda su voluntad en nuestras vidas. Levante sus manos, hable con el Señor. Seguramente usted sabe perfectamente qué es lo que tiene que cambiar. Quizá después de la reunión usted se tiene que acercar a su pastor y decirle: pastor, te doy mi corazón, quiero ser discipulado, quiero aprender. Si necesita hacerlo cuando finaliza la reunión, acérquese. Porque eso es un acto de obediencia, es un acto de humillación, es un acto de humildad. Pastor, pastora, te dejo que hagas en mi vida todo lo que sea necesario para que yo pueda crecer. Pero eso tiene que disponerlo usted en su corazón. Tiene que tomar la decisión de ser un hijo conforme al corazón de Dios. Así que hable con el Señor. Hable con el Padre. Hable con Dios, hable. Tome estos minutos. Estamos en su presencia. Y el Señor quiere manifestarse en nuestras vidas. Quiere hacer cambios profundos.
porque nos ama. Señor, te adoramos. Adore al Señor. Abra su boca y adore a Dios. Te adoramos, Señor. Haz los cambios necesarios en mi vida. Muéstrame, Señor, tu luz y tu verdad, y estas me guiarán. Saca la venda de mis ojos, de lo que me impide de ser un hijo obediente. Saca los tapones de mis oídos que no me permiten escuchar a las personas que quieren ayudarme, que quieren enseñarme, que quieren mostrarme el camino de tu verdad. Muéstrame, Señor, guíame, enséñame. Cambia mis actitudes. Dígaselo al Señor. Señor, cambia mi actitud. Cambia mi comportamiento. Enséñame a través de mis pastores, Señor, a caminar en tus caminos. Oh Señor, hazme una casa de oración. Tu presencia, oh Señor, hazme Levante sus manos. una casa. Tome unos minutos para adorar a Dios. Señor, haz la limpieza que necesito en mi corazón. Señor, hazme una casa adoramos. de oración, de oración. Sí, Señor, te exaltamos. Oh Señor, Dígaselo al hazme Señor. una casa, Hazme una casa de oración. El fuego en mi altar no se apagará. El fuego en mi altar no se apagará. El fuego en mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración. El fuego en mi altar no se apagará. Ponga su mano en su corazón. El fuego en mi altar no se apagará. Señor, trae el fuego de tu presencia a mi corazón. Hazme una casa de oración. Trae el fuego, Señor, El fuego en mi la unción altar no se de tu apagará. presencia a mi El corazón. fuego en mi altar no se apagará. El fuego en mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración, Señor. Hazme una casa de oración, de oración. Oh Señor, hazme una casa de oración, de oración. El fuego en mi altar no se apagará. El fuego en mi altar no se apagará. El fuego en mi altar no escuchando la se letra? apagará. Hazme Cante, una casa de cante con oración. El inteligencia. fuego en mi altar Escuche, no se el apagará. fuego en mi altar no se apagará. No se apagará. Un corazón limpio atrae el fuego de Dios. Si no hay corazón limpio, el fuego de Dios no puede habitar. El corazón limpio atrae la presencia de Dios. Entonces cante con inteligencia. El fuego en mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración. No solamente aquí en la iglesia, fuera de la iglesia también. No se apagará. El fuego en mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración.
El fuego en mi altar no se apagará. El fuego en mi altar no se apagará. El fuego en mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración. El fuego en mi altar no se apagará. El fuego en mi altar no se apagará. El fuego en mi altar no se apagará. Hazme una casa de oración, Señor. Hazme una casa de oración, oh Señor. Hazme una casa de oración, oh Señor. Hazme